Hola amigos queridos, ¿cómo están? ¿Cómo andan amigos? Muy buen martes, nuevo martes literario, capítulo 2 de lo que va a ser en este 2025. Estos segmentos, como otros, que pueden ver en mi canal de YouTube, acá en Juchito47. También esto lo pueden ver en vivo, ¿sí? Como todos los gameplays, como todo lo que charlamos de redes, informes, datita que bajamos, lo pueden ver en vivo en Juchito47 en Twitch. De la misma forma, un poquito más chiquito porque recién empieza. Tenemos Juchito47 Kick, ¿no? El resto de mis redes está acá abajo. Jucho.almedo es mi Instagram. Juchito47 también soy en Twitter o X, como le digan ustedes. Yo les digo, no le puedo dejar de decir Twitter. No puedo. Así que, mi gente querida, el capítulo 2 de este martes literario, que es el de este martes 21 de enero, un agradable martes, gran tarde, gran tarde hermosa. eh, Está, por supuesto, cálido. Supuestamente ahora en Córdoba hace 32 grados, que son bastante tolerables. No es el calor agobiante que hizo la semana pasada, así que lo disfrutemos, ¿no? Ay, gracias a la lluvia, gracias lluvia. Capítulo 2, capítulo 2 de este martes literario, la transfuga. La transfuga o traición política militar, y para otros un renacer político espiritual, una conversión, ¿no? Y vamos a ver, quizás en este cuento de Borges, que se llama Historia del guerrero y la cautiva, vamos a ver ejemplos de la literatura más lírica y de más buen gusto, que es la de Jorge Luis Borges. Esta transfuga lo vamos a ver también un poco cómo se da esta transfuga en algunos juegos, en algunas películas, en algunos hechos de la historia. Pero vamos a empezar por la literatura, que en este libro, que es el Aleph, que es el Aleph, el punto que contiene todos los puntos del universo, y vamos a ver el punto de transfuga que contiene todos los puntos de esta transfuga en películas, en juegos y por supuesto en este librazo de Borges, libro pero vanguardista, rupturista. Es una antología de cuentos esta que vamos a leer, la, la de la Aleph, ¿sí? Empieza con el Inmortales. Realmente mi libro favorito lejos de Borges, justo junto con Ficciones, que fue el siguiente, se escribió este, ¿no? En la página 278 del libro La Poesía, París, Croce, abreviando un texto latino del historiador Pablo el Diácono, narra la suerte, narra la suerte y cita el epitafio de Drockful. Estos me conmovieron singularmente, luego entendí por qué. Fue Drockful un guerrero lombardo que en el asedio de Ravenna abandonó los suyos y murió defendiendo la ciudad que antes había atacado. Los rabaneses le dieron sepultura en un templo y compusieron un epitafio en el que manifestaron su gratitud y el peculiar contraste que se advertía entre la figura atroz de aquel bárbaro y su simplicidad y bondad. Tal la historia del destino de Drockful, bárbaro que murió defendiendo a Roma, o tal es el fragmento de su historia que pudo rescatar Pablo el Diácono. Ni siquiera sé en qué tiempo ocurrió, y al promediar el siglo VI, cuando los longobardos desolaron las llanuras de Italia, y es en el siglo VIII, antes de la rendición de Ravenna. Imaginemos, y este no es un trabajo histórico, imaginemos lo primero. Imaginemos a Drockful, no al individuo Drockful, que sin duda fue único e insondable. Todos los individuos lo son,
sino al tipo genérico que de él y de otros muchos, como él ha hecho la tradición que es obra del olvido y de la memoria, a través de una oscura geografía de selvas y de ciénagas, guerras, de guerras que lo trajeron a Italia, desde los márgenes del Danubio y del Elba, y tal vez no sabía que iba al sur y tal vez no sabía que guerreaba contra el nombre romano. Quizás profesaba el arrianismo, que pertenece a la gloria del Hijo que es reflejo de la gloria del Padre, pero más congruente es imaginarlo devoto de la tierra, de Jerta, cuyo ídolo tapado iba de cabaña en cabaña en un carro tirado por vacas, o de los dioses de la guerra y del trueno, que eran torpes figuras de madera envueltas en ropa tejida y recargadas de monedas y ajorcas. Venía de las selvas inextricables, del jabalí y del uro. Era blanco, mimoso, inocente, cruel, leal a su capitán y a su tribu, no al universo. Las guerras lo traen a Ravenna y de ahí ve algo que no ha visto jamás o que no ha visto con plenitud. Ve el día y los cripeses y el mármol. Ve un conjunto que es múltiple sin desorden. Ve una ciudad, un organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, de espacios regulares, de espacios abiertos. Ninguna de esas fábricas, y lo sé, lo impresiona por bella, lo tocan como ahora nos tocaría una maquinaria compleja, cuyo fin ignoráramos, pero en cuyo diseño se adivinará una inteligencia inmortal. Quizás le basta solo ver un arco, con una incomprensible inscripción de letras eternas romanas. Las guerras lo traen a Ravenna, y ahí ve algo que no ha visto jamás, o que no ha visto con plenitud. Ve el día y los cipreses y el mármol. Ve un conjunto que es múltiple sin desorden, un organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, de espacios regulares y abiertos. Ninguna de las fábricas, y lo sé, lo impresiona por bella. Lo tocan como ahora nos tocaría una maquinaria compleja cuyo fin ignoráramos, pero en cuyo diseño se adivinará una inteligencia inmortal. Quizás le basta ver un solo arco con una incomprensible inscripción en eternas letras romanas. Bruscamente lo ciega y lo renueva esa revelación, la ciudad. Sabe que en ella será un perro o un niño y que no empezará ni siquiera a entenderla, pero también sabe que ella vale más que sus dioses y que la fe jurada y que todas las ciénagas de Alemania. Drogful abandona a los suyos y pelea por Ravenna. Muere y en la sepultura graban palabras que él no hubiera entendido. No fue un traidor. Los traidores no suelen inspirar epitafios piadosos. Fue un iluminado, un converso. Al cabo de unas cuantas generaciones los longobardos que culparon la transfuga procedieron como él, se hicieron italianos, lombardos, y acaso alguno de su sangre, Aldiger, pudo engendrar a quienes engendraron a Alighieri. Muchas conjeturas cabe aplicar el pacto de Drogful. La mía es más económica. Si no es verdadera como hecho, lo será como símbolo. Cuando leí el libro de Croce, La historia del guerrero, esta me conmovió de manera insólita y tuve la impresión de recuperar, bajo forma diversa, algo que había sido mío. Fugazmente pensé en los jinetes mogoles, que querían hacer de la China un infinito campo de pastoreo y luego
envejecieron en las ciudades que habían jurado destruir. No era esta la memoria que yo buscaba. La encontré al fin. Era un relato que le oí alguna vez a mi abuela inglesa que ha muerto. En 1872, mi abuelo Borges era jefe de las fronteras norte y oeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe. La comandancia estaba en Junín, más allá a 4 o 5 leguas uno de otro, la cadena de los Fortines, más allá lo que se dominaba entonces la Pampa y también tierra, tierra adentro. Alguna vez, entre maravillada y burlona, mi abuelita comentó su destino de inglesa desterrada en ese fin del mundo. Le dijeron que no era la única, y le señalaron meses después una muchacha india que atravesaba lentamente la plaza. Vestía 2 mantas coloradas e iba descalza. Sus crenchas eran rubias. Un soldado le dijo que otra inglesa quería hablar con ella. La mujer asintió. Entró en la comandancia sin temor alguno, pero no sin recelo. En la cobriza cara pintarrajeada de colores feroces, los ojos eran de ese azul desganado que los ingleses llaman gris. El cuerpo era ligero como de una cierva, las manos fuertes y huesudas. Venía del desierto, de tierra adentro, y todo parecía que darle chico, las puertas, las paredes, los muebles. Quizás las dos mujeres por un instante se sintieron hermanas. Estaban lejos de su isla querida y un increíble país. Mi abuela enunció alguna pregunta, la otra le respondió con dificultad, buscando las palabras y repintiéndolas, como asombrada de un antiguo sabor. Haría 15 años que no hablaba el idioma natal, y no le era fácil recuperarlo. Dijo que era de Yorkshire, que sus padres emigraron a Buenos Aires y que los había perdido en un malón, que la habían llevado los indios y que ahora era mujer de un capitanejo, a quien ya había dado 2 hijos y que era muy valiente. Eso lo fue diciendo en un inglés rústico, entreverado de araucano o de pampa, y detrás del relato se vislumbraba una vida feral, los toldos de cuero de caballo, las hogueras de estiércol, los festines de carne chamuscada o de vísceras crudas, las sigilosas marchas al alba, al asalto de los corrales, el alarido y el saqueo, la guerra, el caudaloso arreo de las haciendas por los jinetes desnudos, la poligamia, la hediondez y la magia. A esa barbarie se había rebajado una inglesa. Movida por la lástima y el escándalo, mi abuela la exhortó a no volver. Juró ampararla, juró rescatar a sus hijos. La otra le contestó que era feliz, y volvió esa noche al desierto. Francisco Borges moriría poco después en la Revolución del 74. Quizás mi abuela entonces pudo percibir en la otra mujer, también arrebatada y transformada por ese continente implacable, un espejo monstruoso de su destino. Todos los años, la India rubia solía llegar a las pulperías de Junín o del Fuerte Lavalle, en procura de baratijas y vicios. No apareció desde la conversación con mi abuela. Sin embargo, se vieron otra vez. Mi abuela había salido a cazar en un rancho. Cerca de los bañados, un hombre degollaba una oveja. Como en un sueño, pasó la India a caballo. Se tiró al suelo y bebió la sangre caliente.
No sé si lo hizo porque ya no podía obrar de otro modo, o como un desafío, o como un signo. 1300 años y el mar median entre el destino de la cautiva y el destino de Dropful. Los dos, ahora, son igualmente irrecuperables. La figura del bárbaro, que avanza a la causa de Ravenna, la figura de la mujer europea, que opta por el desierto, pueden parecer antagónicas. Sin embargo, a los dos los arrebató un ímpetu secreto, un ímpetu más hondo que la razón, y los dos atacaron ese ímpetu que no hubieran sabido justificar. ¿Acaso las historias que he referido son una sola historia? El anverso y el reverso de esta moneda son, para Dios, iguales. Uf, uf. Señoras y señores, Borges. El primer cuento de Borges que leo en el martes literario. Calor, boludo, empezó a estar re pesado. El anverso y el reverso de esa moneda eran para Dios iguales. Borges empieza haciendo una analogía a partir de una temática, ¿sí? Y más que analogía, quizás antología, en donde cuenta la historia de Dropful, un longobardo que, que sitia las fronteras de Roma, de Italia, de lo que es hoy Italia, en ese momento Imperio Romano, y termina defendiendo la causa romana, es decir, hay una tránsfuga. ¿Qué es la tránsfuga? O transfuga es como decía al principio, la conversión política, la conversión militar, ideológica. Y en el cuento de Historia del guerrero y la cautiva, Borges hace un ejemplo, ¿no? De esta conversión, de este traspaso, que está no solamente en Borges, está en la historia, está en la política, está en la historia militar, en la historia política, en la historia del arte, en los videojuegos, que es a lo que un poco más se dedica este canal, ¿no? Hay una transfuga en Ashley Ashford, en el Resident Evil 4, puede ser el de PlayStation 2, puede ser el remake, en donde Ashley es una cautiva rescatada por Leon Kennedy, este agente especial del gobierno, en donde ella es la hija del presidente, una cheta e inútil hija del presidente, y termina siendo, eh, digo, hago un paréntesis, ¿no? Digo, cheta e inútil, estos dos adjetivos tan, tan por ahí despectivos, es una persona que no existe, así que mucho no me preocupo, pero ¿por qué digo cheta? Porque claro, es la hija del presidente de Estados Unidos. Imagínate que muy mal no se vive siendo el hijo del presidente, nene. E inútil porque, bueno, un poco el juego intenta demostrarla como, claro, sí, sos rehén de una banda de una secta que está un poco en actividad de terrorismo biológico. Y bueno, cualquiera es inútil siendo cautivo o cautiva de esta gente, ¿no? De esta gente que la ficción propone en Capcom. Y termina peleando y siendo quizás una más con Leon, ¿no? Un poco hay algo, sí, un poco machirulo quizás en la historia de que, bueno, el que rescata es hombre y la cautiva es mujer. Hay un poco de esto en el cuento que acabo de leer. Esto es 1949, gente querida. Imagínense que hace 10, 15 años la Argentina era otra a la de hoy y también el mundo. Bueno, imaginemos en 1949, mi gente. Imaginemos en el 2005 donde sale Resident Evil 4, ¿no? Por supuesto el mundo cambia para mal casi siempre, en este caso para bien, ¿no?
de concientizar todas estas cuestiones. Pero en fin, Ashley termina siendo una compañera de Leon, termina siendo una más con él, termina matando zombies. Bueno, hay una parte que la jugás solo con Ashley, en donde, bueno, te la rebuscás, digamos, y en ese momento eras una piba que estaba atada y que era una prisionera, y terminás siendo un poco una militar. Ahí van a Chechi. Y terminás siendo un poco una militar. Así que un poco se da esto de la tránsfuga. En estos dos casos que puse, la tránsfuga del cautiverio, una especie quizás de síndrome de Estocolmo después, refundado mucho después por la psicología moderna. Y hay algo de tránsfuga en la historia, ¿no? Hay un poco de tránsfuga en la literatura bíblica hebrea, o la Biblia, para hacerla más fácil, pero no dejemos de leer todo en términos literarios, incluso los libros más sagrados. Y no es quizás bajarle el precio a eso sagrado de la historia o eso esotérico y religioso, sino justamente subirle el precio al relato de eso, a la historia, a la literatura en sí, ¿no? Hay una transfuga en la Biblia de Pablo de Tarso, cuando se le aparece Jesús camino, si no me equivoco, a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bueno, Saulo playó psilocibina y bueno, y después era un apóstol. Y era el apóstol de apóstoles. ¿Eh? Hay una transfuga. Tarso judío, romano, y se va a seguir a un loco que era un hippie hiperrevolucionario para la época, pero hiperrevolucionario para la época, mega hiperrevolucionario. Eh, entonces, hay una transfuga y es violenta y es a 180 grados, es total. Es como dice Borges en el final, el reverso y el anverso de esta moneda son para Dios lo mismo. Y un poco recupera esto, ¿no? Un poco recupera esta otra transfuga. Incluso me acuerdo del partido en donde hay un quilombazo en la hinchada de Boca y se mete el Román, se mete Riquelme entre medio de la 12 y la Cana tirando palazo de goma y yo soy de Talleres, aguante Talleres, a mí todos los clubes porteños me chupan un huevo. Pero esto se vio en Boca, así que vamos a hablar de Boca. Y se ve ahí Román de repente apareciendo entre la 12 y en una increíble divordial de Tomás Rebord. Sí, y el loco lo ve a Román claro, como Pablo de Tarso a Jesús, así. Román, Román. Y es como que todos no pueden creer de que esté ahí Riquelme, entre la Cana y la 12. Y hay una transfuga de la violencia en donde merma la violencia de la 12 porque Román aparece. Es quizás una imagen que va a ser recordada al borde del esoterismo, de lo bíblico en la historia, me parece. En la historia grande de lo que es este país, la Argentina, tierra donde todo puede pasar. Yo creo que esta es la verdadera tierra de las oportunidades. Bueno, es América, no vamos a entrar en detalles. Se le decía a toda América, a todos los países de América. Los norteamericanos lo americanizó, lo americanizó. Tíralo acá, tíralo acá. Vamos a americanizar esto, tíralo acá, dámelo, ahora es mío. Ja, ja, ja. Y hay una transfuga, hay una transfuga. Esto fue el martes literario capítulo 2, la transfuga.
en donde estuvimos leyendo historia del guerrero y la cautiva y algunas otras cuestiones más que hablan de justamente el cambio de bando, o por el otro lado, por el anverso de la moneda, que para Borges, en palabras de Borges, para Dios son lo mismo, una reconversión, un renacimiento. Así que bueno, muchachos queridos, gracias amigos, gracias por estar siempre. No se pierdan ningún martes literario, toda la semana subimos contenido, gameplays, todo lo que hablamos de redes, tecnología, pero los martes nos hacemos este mini espacio para charlar cuestiones y tejer puentes entre islas, ¿no? Que islas temáticas que tiene este stream, que son el gaming, la literatura, el cine, todo de pero justo esos son como tres canales de YouTube distintos, no me importa, acá son el mismo, querido. Así que bueno, amigos.